Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflictos Sociales, el COES, busca internarnos en los problemas que nos afectan como sociedad, como persona, como humanidad, como región latinoamericana, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y uno de los temas permanentes, acuciantes, tanto desde la perspectiva de entender de qué se trata realmente, como los efectos que tiene en la vida de la gente, es el tema de las desigualdades. Tema que atraviesa las ciencias sociales, pero también que atraviesa la vida, permanentemente la vida de las sociedades, y que afecta las vidas cotidianas de la gente, porque vivimos en sociedades. No vivimos como átomos, y en esa misma medida la relación con los otros, los privilegios de uno, las desgracias de los otros, todo eso que nos afecta en forma distinta a uno de otros, creando privilegiados, creando dominados, nos altera como sociedad y nos obliga a entender de qué se trata, en qué situación actual están las desigualdades. Y frente a eso, lo que tradicionalmente se hace es decir, bueno, hay los que están arriba, los que están abajo. Y los que están arriba concentran distintos tipos de privilegios, los privilegios políticos, los privilegios sociales, los privilegios económicos, los privilegios culturales. Y a veces se tiende a ver entonces esto como básicamente un problema de, bueno, lo que hay que hacer frente a estos grupos poderosos que tradicionalmente llamábamos oligarquías, lo que hay que hacer es quitarles a los ricos, a los poderosos, y distribuirlos. Como si esta relación de desigualdad fuera simplemente una cuestión de pescar algo y pasárselo a otro. Y no entender que se trata de un muy complejo entramado que afecta la vida de la sociedad, que afecta las vidas personales. Entonces, hay toda una serie de teorías en las ciencias sociales en esa materia. Hay una discusión sobre el carácter actual de las desigualdades. Y nuestra invitada de hoy ha hecho un enorme aporte a esta discusión para el caso latinoamericano, especialmente para el caso argentino, pero no solo para el caso argentino. Yo la he visto exponer sobre el caso chileno a propósito de un libro reciente sobre el tema de las élites, cuyos autores fueron invitados a este programa, un programa especial que hicimos de una hora, Modesto Gallo y María Luisa Méndez. Entonces ella no solo ha trabajado el caso argentino, pero también la perspectiva, la situación, el contexto latinoamericano, el caso chileno, y en un debate con las teorías actuales que se han desarrollado, sobre todo las teorías más economicistas respecto de la desigualdad. Se trata de Mariana Heredia,
socióloga, graduada de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría y titulado de maestría y doctorado en la École des Études en Sciences Sociales de París, la misma que me tocó estudiar a mí en épocas bastante anteriores. Actualmente es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora regular y directora de la maestría en Sociología Económica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Es especialista en sociología de las desigualdades sociales y el poder, y estudia a los intelectuales de derecha, las corporaciones empresariales, la tecnocracia económica, las clases altas, y ha publicado un libro de enorme impacto que se llama El 99% contra el 1%, y sobre eso y temas relevantes a esto que hemos estado planteando de las desigualdades, vamos a conversar hoy día con ella. Y lo que yo quisiera partir es para precisamente enfocar en lo que ha sido su aporte respecto al tema de las élites y la distinción entre lo que son las élites hoy y la visión de un núcleo chico, cerrado, todopoderoso, como podrían ser las oligarquías, es lo que vamos a conversar. Partamos por la pregunta siguiente para iniciar la conversación. ¿Cuál es, Mariana, a tu juicio, la particularidad que tienen hoy día las desigualdades? Básicamente en América Latina, pero si quieres, en todas partes del mundo. ¿Y cuál es el significado hoy del tema de las élites como algo distinto a lo que fueron las oligarquías, la clase, los grupos monopólicos, etcétera? Sí que significa que sean contrarios, pero ¿cuál es la diferencia? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenida. Muchas gracias, Manuel Antonio. La verdad es que es un lujo conversar con vos. Manuel Antonio forma parte de esos referentes latinoamericanos con los cuales mi generación se ha formado y que sostuvieron la importancia del pensamiento crítico en momentos oscuros, con lo cual es un honor para mí conversar con vos y con tu auditorio, y sobre un tema que ha preocupado a distintas generaciones de sociólogos, de cientistas sociales, y que creo que hoy preocupa particularmente porque las desigualdades sociales están agravándose y están tensionando muchas de las pequeñas grandes conquistas que habíamos hecho en el mundo y en la región, como es el respeto de las libertades civiles y políticas, la institucionalidad democrática, la convivencia en la diferencia, ¿no? Hay algo del malestar, del resentimiento, de la perplejidad que atraviesan a las sociedades occidentales y en particular a las sociedades latinoamericanas, que están directamente vinculadas con la persistencia y el agravamiento de las desigualdades sociales, ¿no? Y ahí los investigadores tenemos una diversidad de indicios para ver de qué manera esas desigualdades se han ido profundizando, ¿no? Vemos cómo la disparidad de ingresos se ha disparado y entonces la distancia entre los que más y menos ganan se ha hecho cada vez más profunda. Vemos cómo esa desigualdad en el poder adquisitivo tiene un correlato en las condiciones de vida, con personas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas o en todo caso lo hacen de manera muy ajustada y en situaciones de vulnerabilidad, cómo sus hijos enfrentan oportunidades muy diferentes, entonces las posibilidades de quienes nacen en hogares modestos sigan reproduciéndose en una situación de privación o en todo caso de ajuste, ¿no? de sus necesidades es mucho más probable y es mucho más difícil que alcancen condiciones mejores, y después que hay como correlato a eso una concentración del poder en ciertas élites que aun cuando se renuevan, ¿no? No logran revertir en sus decisiones
las condiciones de desigualdad y de privación que atraviesan muchos occidentales y en particular muchos latinoamericanos hoy en día, ¿no? La cuestión es que me decías, ¿qué hay de nuevo en esas desigualdades? Hay algunas cosas que permanecen y se agravan y hay otras que eh, se renuevan, ¿no? Parte de lo que caracterizaba a América Latina y hoy está empezando a caracterizar cada vez más a los países del norte global es lo que en la década de los 60, 70 se veía con preocupación, que era que las sociedades crecen pero no necesariamente integran y mejoran las condiciones de vida de las mayorías, ¿no? Esa confianza que se tenía en el progreso económico como un gran traccionador de integración y de democratización de las mayorías es algo que la América Latina demostró muy tempranamente que no se cumplía, que muchas veces el desarrollo y el crecimiento se acompañaba con exclusión y con autoritarismo y que hoy, digamos, algo de esa constatación que se hacía ya en los 60 y 70 en América Latina está ganando a gran parte del mundo. La otra gran continuidad que tenemos y que también América Latina fue vanguardia en evidenciarlo es la precarización laboral, ¿no? El hecho de que gran parte de los campesinos o los trabajadores de regiones más despobladas, ¿no? Cuando se allegaban a los aglomerados urbanos, en lugar de lograr obtener una ocupación en establecimientos modernos que les garantizaran protecciones y mayores oportunidades de vida, terminaban alimentando ese sector informal que vende, ¿no? En los transportes públicos, que desarrolla un pequeño emprendimiento de poco capital, de poca formación. Hoy gran parte del sur global, digamos, está compuesto por una masa de trabajadores de baja productividad, de muy bajas protecciones, de muy bajos ingresos, ¿no? Y es eso, digamos, lo que caracteriza a las mayorías, mucho más que ese proletariado movilizado que auguraban las teorías críticas. Y hay otra continuidad fundamental, que es que América Latina no logra encontrar una nueva posición en la geopolítica o en la economía global y sigue siendo en gran medida productora de materias primas, donde la riqueza no se corresponde necesariamente con la generación de puestos de trabajo, ¿no? Esa explotación de nuestra riqueza natural permite efectivamente que tengamos exportaciones, que esas exportaciones se diversifiquen, en algunos casos incrementen su magnitud y su valor, pero no necesariamente para producir, digamos, esa extracción. Se necesitan grandes contingentes de trabajadores, sino que más bien a veces los efectos sobre la naturaleza y sobre las poblaciones cercanas son más bien nocivos. Entonces ahí tenemos un conjunto de, de similitudes, de continuidades. Sí. Ahora, tú tienes un libro cuyo título es El 99 contra el 1%, es decir, el poder, la riqueza, se concentraría en un 1%. Esto lo hizo muy famoso un economista francés al cual tú polemizas con él y muy, a mi juicio, muy inteligentemente. Eh, Esta idea que hay el 1% que controla todo. Eso plantea la cuestión, ¿no es cierto?, normal, que además viene también de hace mucho tiempo, que es, bueno, la solución a esto es simplemente redistribuir, sacarle, disminuir lo que controla el 1% y pasárselo al 99%. Por distintos métodos. Algunos dirán forma más violenta, otros dirán simplemente redistribución a través de políticas fiscales, etc. Ahora, lo que tú señalas, y eso es lo que me gustaría es que es una manera errada de concebir la situación. Porque, ¿por qué hablar del 1%? ¿Es solo un 1% o es un 10%? Es decir, es mucho más gente que los que aparece, que los grandes nombres que aparecen en el listado de Forbes, etc. Es un entramado. Y eso es lo que lleva a el tema de las élites.
Y eso es lo que me gustaría, que además rebasan el campo puramente económico, porque son élites que sostienen el sistema económico en el campo educacional, en el campo judicial y en muchos otros campos. Exacto. Bueno, hablábamos de estas continuidades, pero a la vez hay algo de la desestructuración del trabajo, de la agudización de la informalidad, de la creciente pobreza que hizo que las visiones académicas y la discusión pública entraran en una situación de mucha perplejidad e incluso que focalizaran su atención exclusivamente en los grandes perdedores de la globalización, ¿no? Alentados en parte por el financiamiento estatal, el financiamiento de los organismos internacionales que tenía que respaldar asistencia, políticas de asistencia, el foco estuvo puesto muy centralmente en los perdedores y se perdió de vista esa mirada más relacional que supone la sociología, que suponen las ciencias sociales, que es, bueno, quiénes ganan, quiénes pierden y se explican, ¿no?, esos vínculos. Ahí el aporte de Tomás Piketty, el economista francés al que aludías, es ineludible, ¿no? Manuel Antonio, lo que él viene a aportar es, hay que volver a poner al capital en las discusiones sobre la desigualdad social y hay que observar con cuidado no solo lo que nos muestran las encuestas permanentes de hogares, que, digamos, hacen una muestra de la sociedad que tiende a subestimar a los súper ricos, que son los que están concentrando la gran riqueza, y de ahí la fama que adquirió este 1% y esta nueva manera de tematizar a las desigualdades, que es contraponiendo pobres y súper ricos. La cuestión es que esa teoría de Piketty, que estuvo gestada para Francia, para los Estados Unidos, se empezó a extrapolar por el mundo como si el 1% en Bolivia, en Chile, en El Salvador, en Argentina, en Uruguay, fuera equivalente al 1% en los Estados Unidos o en Francia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es cuál es la base sobre la que se calcula ese porcentaje. Entonces, es cierto que hay un 1% de ricos globales, ¿no? Los Elon Musk, entre otros, que concentran un nivel de capital extraordinario que los asocia a los grandes señores feudales, ¿no? Pero en todo caso, América Latina, tal vez Brasil en menor medida, México tiene también algunos súper ricos, pero si pensamos en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, digamos, ni tenemos tantos súper ricos, ni son tan ricos, ¿no? Entonces la noción de 1% la importamos, la reproducimos, pero no necesariamente es una herramienta útil para pensar nuestras desigualdades y sobre todo para revertirlas, ¿no? Entonces, si la magnitud de la riqueza no es la gran cuestión de nuestras sociedades, ¿cuál es? Bueno, lo que dice el libro es que ver de qué problema estamos hablando para entonces recortar a la élite que corresponde a ese problema. Ese 1% global hoy es capaz de hacer grandes negocios en todas partes del mundo. Y el capital tiene un nivel de liquidez y de ubicuidad que hace que hoy la distinción a la que hacías entre oligarquías nacionales y grandes ricos globales se haya diluido, porque gran parte de las inversiones que se hacen en América Latina tienen origen en los grandes fondos de inversión globales y una parte de la riqueza que se gesta en estos países después se coloca, ¿no?, en plazas financieras extranjeras. Entonces, la nacionalidad del capital es particularmente problemática. Y por otro lado, no es necesariamente esa magnitud exuberante la que le da tanto poder a nuestros ricos. Lo que le da mucho poder a nuestros ricos o a nuestras clases más altas en América Latina es la debilidad de las instituciones, que hace que puedan muchas veces pasar por encima de la justicia, pasar por encima de las instituciones democráticas y obtener beneficios que no están a la venta, pero que de algún modo se vuelven accesibles para esa élite local con muchos más recursos que el resto de la sociedad empobrecida, ¿no? Entonces, ahí la complejidad Piketty plantea un primer punto interesante, pero sobre ese primer punto hay que seguir reflexionando para que la solución no sea nada más que paguen más impuestos, sino también que esos impuestos contribuyan a fortalecer instituciones que neutralicen el poder del dinero en otros dominios, como decías, de la salud, de la educación, de la justicia, de la seguridad, de la representatividad política, que es lo que en América Latina cuesta mucho más. Eso obliga a pensar de nuevo en
básicamente como dos cosas. Por un lado, eh, el papel del Estado. O sea, digamos, porque mucho de la desigualdad eh, consiste en lo que tú señalabas, en la reproducción que hacen las instituciones, muchas veces por falta de anclaje en los territorios, porque de alguna manera hay eh, presencia de los intereses de los grupos de poder, aunque no estén los grupos de poder en las instituciones, pero sí presencia de esos intereses en las instituciones, que hace que digamos, el Estado, las políticas públicas, puedan a veces establecer un piso mínimo, pero no eh, ser, digamos, conducivas o conducentes sus políticas a eh, generar igualdades, es decir, disminuir las desigualdades. Se puede mantener un piso mínimo y muchas veces se cae de ese piso mínimo, pero eso no significa digamos, una mayor igualdad. ¿Cómo se hace entonces para que el Estado, que es una cosa central en esto, pueda revertir el abismo creciente que va existiendo entre las élites y el resto de la sociedad? Y cuando hablamos de las élites, no hablamos del 1%, hablamos de la penetración, no solo ese 1%, sino de otros grupos que no pertenecen quizá al 1%, pero que son parte de la élite. Exacto, decíamos recién cuando uno piensa en la economía, las inversiones, habla de un 1% global que puede invertir en cualquier plaza, ¿no? Generando riqueza, generando trabajo o no haciéndolo. Ahora, cuando uno habla de bienestar, ¿no? De las condiciones de vida, está claro que el tema no es el 1%, sino el 10 o el 15%, digamos, esas familias de clase media alta, alta, que comparten con los más ricos los barrios más lindos, las instituciones educativas más selectas, los contactos más estratégicos, el acceso a información privilegiada. Entonces ahí estamos en un grupo un poco más amplio y un poco más radicado geográficamente, que a la vez que repite muchas veces cierto discurso progresista, digamos, o cierta sensibilidad social hacia los más pobres, no se da cuenta de que está ubicado en un sistema de gradación donde efectivamente tiene cada vez menos posibilidades de cruzarse con miembros de estratos inferiores, no solamente de pobres o marginales, sino de miembros de las clases medias, medias bajas, que siguen mandando a sus hijos a colegios públicos o colegios subvencionados y que está sujeto a todas las promesas incumplidas de los estados latinoamericanos, ¿no? Yo creo que parte del problema de las instituciones estatales y democráticas en América Latina es que muchas veces son un cascarón vacío y que eso se puede sostener algunos años, pero que tarde o temprano termina debilitando la confianza de los ciudadanos en los estados, termina generando una evasión de los impuestos, una fuga, ¿no? Hacia las posibilidades que resultan mejores, ¿no? Entonces yo creo que parte de la recomendación de Piketty era incrementar los impuestos hacia los ricos. El problema en América Latina no es la legislación contra los ricos, ahí Chile es una gran excepción. El problema en América Latina es la evasión de los impuestos, ¿no? O en todo caso que gran parte de las sociedades sienten que los impuestos solo financian a una élite de políticos que están rosqueando por sus propios intereses, ¿no? Entonces, parte del fortalecimiento de las instituciones pasa porque el Estado vuelva a cumplir alguna de las promesas que formula, ¿no? Y exprese cotidianamente esta idea de que juntos somos más fuertes, de que juntos somos más justos, de que justos somos más. Y creo que ahí hay un balance también crítico a hacer sobre el programa de las
nuevas izquierdas latinoamericanas, digamos, que gobernaron gran parte de la región en los primeros 3 lustros del siglo XXI, que en lugar de fortalecer a las instituciones públicas, en gran medida alimentaron el consumo. Entonces, en lugar de fortalecer una idea de comunidad y de Estado fuerte, democratizaron el acceso al consumo de ciertos bienes, que era importante, que generó cierto progreso, es indudable, pero que le resultó mucho más difícil sostenerse en el tiempo. Cuando se terminó la bonanza de los commodities, hubo algo, ¿no?, de esa redistribución que también se agotó. Tú dabas un ejemplo muy, muy ilustrativo en otro artículo o en el mismo libro, y es que una cosa es hacer redistribución que permita, digamos, igualación de el consumo en ciertos bienes que en otros bienes. Por ejemplo, redistribuir para que la gente consuma en automóviles no significa generar mayor igualdad, porque esto tiene lo que los economistas llaman externalidades, que significa que afectan de una manera distinta en los territorios. Digamos, el exceso de autos afecta de una manera en la vida cotidiana de las calles, etc. Afecta mucho más a los sectores que les cuesta desplazarse para el trabajo, a los sectores, digamos, pobres, populares, que a los sectores ricos. Es decir, no es solo expandir el consumo, redistribuir para que se expanda el consumo, sino que hay que ver qué tipo de consumo, por ejemplo, es la diferencia entre invertir en autos o invertir en locomoción pública o invertir en educación o salud. Tal cual. Sí, hay una idea un poco de puja distributiva donde cada uno quiere llevarse más o menos lo mismo que los demás, cuando en realidad a veces se trata de un renunciamiento colectivo a ciertos caprichos para poder construir una comunidad, ¿no? Como bien decías, los aglomerados urbanos latinoamericanos están atestados de autos, ¿no? Y es imposible manejarse. Entonces, bueno, invertir en transportes públicos sería una manera de mejorar la ecología de esas ciudades y la calidad de vida de las mayorías. Algo semejante uno podría decir con ciertos caprichos, ¿no? O sea, redistribuyamos la posibilidad de que cada uno ponga la música a todo lo que da a las 3 de la mañana y no deje dormir a sus vecinos. Y por ahí sería más razonable establecer criterios para una convivencia que suponga, ¿no?, límites para que cada uno pueda ejercer su libertad sin arruinarle la vida al que vive al lado. Y ahí, Manuel Antonio, nosotros nos formamos en Francia. Recuerdo un libro con un título muy provocativo de Turén y Martuchelli, que era ¿Cómo vamos a vivir juntos?, ¿no? En un espacio de tanta diversidad, pero también de tanto individualismo caprichoso. ¿Cómo vamos a hacer para construir una forma de convivencia pacífica, ¿no? Y creo que es esa una de las grandes cuestiones hoy que afectan a las mayorías y que afectan a las élites. Hay algo de nuestro mundo que tiene un nivel de fricción, de conflicto, de resentimiento descontrolado, además, no canalizado, que es realmente preocupante, ¿no? Entonces, ahí creo que Mariana, ¿por dónde vamos por ahí? Digamos, totalmente. ese es el punto básico en tu investigación, en tu libro. Bueno, aquí no es problema de redistribuir. Por supuesto que hay que redistribuir y hay que crear impuestos y hay que, de alguna manera, digamos, disminuir las grandes brechas en los ingresos, etcétera, porque significa algo en términos de digamos, porque tiende a distanciar más la sociedad, a generar más enemistades, resentimientos, búsqueda de orden represivo para impedir las revueltas, etcétera. Pero no es solo eso, sino lo que tú señalas, es el cómo generas
nuevas formas de convivencia, pero eso que es un diagnóstico hecho, como tú decías, desde hace tiempo, en el famoso libro, o sea, podremos vivir juntos, de Turén. El punto es, ¿cuál es hoy, cuáles son, en una situación en que la política, que es la que podría organizar estas nuevas formas de convivencia, eh, adolece, por lo menos en muchos países, ¿eh? de una falta de legitimidad para la vida de la gente. La gente entiende la política, cuando se asoma a ella, básicamente para resolver sus problemas personales, y no en el sentido de una comunidad política. ¿Cómo se restituye la legitimidad de una política que genere este tipo de instituciones y de condiciones en que la gente sienta que pertenece a una misma comunidad? Es un gran desafío, sobre todo porque me parece que parte de la debilidad de la democracia hoy tiene que ver con la debilidad de su infraestructura más elemental, como son los medios de comunicación, los tribunales, ¿no? Los partidos políticos. Hoy todas esas instituciones están o muy desprestigiadas o muy segmentadas, ¿no? Entonces la gente en las redes mira a los influencers o las noticias que le refuerzan su manera de pensar y después tiene amigos que forman parte de esa misma comunidad de sentimiento y no hay instancias de universalidad que propicien una confianza en las normas compartidas. Entonces yo creo que en ese sentido es algo que va más allá de los liderazgos políticos, tiene que ver con cómo volvemos a pensar ciertos universales. Y ahí vuelvo, digamos, a cierta tendencia de los últimos años de creer que se podía sumar ecologismo, sumar feminismo, sumar LGTBismo, sumar ¿no? Como que todo eso era todo junto, cada uno defendiendo lo suyo, sin construir una idea de comunidad que resaltara la tolerancia, la diversidad, el enriquecimiento que supone la diferencia. ¿No? A mí Esa fue me... nuestra experiencia en el proceso constituyente. Fue Ujú. exactamente eso. Exacto, digamos, cómo hay un despliegue de energías, una efervescencia que es la que logra los cambios históricos, pero que muy rápidamente se repliega en reclamos corporativos y segmentados, ¿no? Me parece que ahí hay algo de cómo construir un nuevo universal en esa diferencia, sobre todo porque parte de lo que tenemos que decir también, Manuel Antonio, es que la segmentación no lleva a la felicidad. Digo, los ricos, los poderosos tienen como una publicidad que hace que se crea que son más felices que el resto y en realidad mi experiencia en las entrevistas que hice es casi todo lo contrario. Digo, la cantidad de casos de bullying que tienen los colegios de elites, de problemas alimentarios, trastornos alimentarios profundos que tienen las chicas de clase media alta, las rencillas que hay en las grandes organizaciones entre los altos ejecutivos, o sea, ese individualismo llevado a las últimas consecuencias no es una fuente de satisfacción y de felicidad, más bien todo lo contrario, hay algo del sentido de la vida que pasa en gran medida por la conexión con los otros y por la construcción de un futuro donde entremos las mayorías y nos reconozcamos en esas Ahora, diferencias, ¿no? el Entonces, problema es que en ausencia de lo que era el elemento, digamos, eh, fuera de lo que en otra época fueron ciertos valores o principios culturales que eran como el cemento de la sociedad o lo que hablaba de lo colectivo, de lo común, como podía ser las iglesias u otra cosa, ¿eh? O valores tradicionales. Hoy, digamos, en la época moderna, la instancia han sido básicamente los partidos políticos. Y hoy día eso ya no juega el mismo rol los partidos políticos. Los partidos políticos han dejado de ser precisamente el espacio de lo común, por supuesto, con tendencias distintas, pero en un mismo horizonte, con debates, luchas entre ellos, pero pensando en
lo que uno puede llamar en el lenguaje clásico el bien común, lo colectivo. Hoy día los partidos no juegan ese rol. Y eso es lo que explica entonces esta suma de segmentos, cada uno de los cuales se identifica con el conjunto de los demás. Pero ¿cómo reemplazas eso? ¿Cómo se avanza en la constitución de una comunidad política sin partidos políticos? Sí, en realidad, y creo que el caso de Chile en eso es como ilustrativo, lo han logrado por momentos, pero de manera estertórea o transitoria, ¿no? Creo que ahí pero el desafío es cómo se sostiene el entusiasmo, cómo se articula el corto con el mediano plazo, y cómo se construye algo que no sea simplemente distribuir en un clic, ¿no? O en la sanción de un par de leyes, derechos, sino se robustece y se acompaña esa decisión con una construcción institucional que lo acompañe, ¿no? Yo creo que también ese es el gran desafío de las dirigencias políticas hoy en día, que como diría Virilio, vivimos en un mundo acelerado, en un mundo impaciente, en un mundo que quiere soluciones mágicas, ¿no? Entonces, me parece que construir una comunidad política también es construir la paciencia y la convicción en un proceso que va dando en el corto plazo algunas transformaciones positivas, pero que también apuesta a una construcción de mediano plazo. La mejora de la educación y de la salud pública no es algo que se produzca de un día para el otro, pero sí se puede comprometer a las comunidades educativas, a las mayorías, en un proceso donde observen que hay una voluntad política de mejora de todos esos servicios públicos. Yo creo que hay ahí una vacancia enorme para los discursos socialmente sensibles, que tiene que ver con cómo mejorar esos servicios públicos y que eso se constate cotidianamente y que se inscriba en un proyecto de mejora de mediano plazo, ¿no? Mostrar cuánto juntos se pueden hacer cosas que después reditúen, no me gusta la palabra, pero vuelvan en una mejora de las familias y de los individuos. Creo que parte de la desazón que vivimos es la idea de que lo colectivo es una mentira, es un como si, es un lenguaje vacío. Bueno, hay que volver a llenarlo de convicción y volver a llenarlo de resultados concretos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Ha llegado la hora porque los tiempos no perdonan y te quiero agradecer mucho esta presencia. Yo sé que estás súper ocupada con viajes, compromisos, etcétera. Y entonces el hecho de que nos hayas dedicado este tiempo te lo agradezco muchísimo. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Muchas gracias por la escucha y por la invitación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.